y le voy a pedir que me acompañe al capítulo 25 de Génesis. Vamos a hablar de una historia que todos conocemos muy bien, pero como la palabra de Dios es viva y es eficaz, siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Así que vamos a hablar, el tema de hoy es en la casa de Jacob. Todas las cosas que pasan en la casa de Jacob. Hace un par de semanas estuvimos hablando acerca del desierto del Espíritu Santo y vimos que aún Jesús, a pesar de haber sido ungido, empoderado y sobre todo que Dios había testificado que Él es su Hijo, tuvo que pasar por ese desierto porque hay muchas cosas que Él como hombre tenía que aprender. Y era el poder que tiene la palabra de Dios y el poder que salía de su boca cada vez que decía, escrito está. Y el miércoles siguiente vimos nosotros acerca de Pedro. Pedro que desde el principio, cuando Jesús les dijo que a donde él iba no podían ir ellos, que lo iban a seguir después, le dijo, Señor, yo voy contigo si estoy dispuesto a dar mi vida. Y él le contestó, ¿estás dispuesto a dar tu vida? 3 veces me vas a negar. Y tenía que pasar por su desierto, Pedro también. Tenía cosas que aprender, tenía cosas que saber. Y sabemos que era necesario que negara a Jesús, que pasara por tantas cosas y al final lo siguió y estuvo con él. Pero también en el Antiguo Testamento el Señor nos muestra cómo Él quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cómo quiere Él de verdad que nuestra alma, que es nuestra mente, que es nuestra voluntad, que son nuestras emociones, se alinee verdaderamente al propósito de Dios? Porque Él nos creó con propósito. Así que es necesario aún ir a la casa de Labán. Y lo vamos a ver hoy a través de la historia de Jacob. Y dice la palabra del Señor, hablando acerca del nacimiento de Jacob y Esaú, nosotros sabemos que Rebeca era estéril. Y es algo importante que nosotros veamos esto, porque vemos que Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Estamos viendo ahora que Rebeca, la esposa de Isaac, es estéril. Y estamos viendo también que Raquel, esposa de Jacob, era estéril. Cómo se habían casado 3 varones de la misma descendencia y llamados por el Señor para cumplir el propósito de levantar una nación, se casaran con mujeres estériles. Y sin embargo, muchas veces vemos que hay cosas que se repiten en las familias. Pero ahora está Cristo. Y a través de Cristo, tantas cosas que podemos romper, cancelar, anular. La verdad es que como que no hemos logrado entender la profundidad de lo que fue que Cristo fuera a la cruz del Calvario. En ese entonces aún Jesús no había venido, pero ellos tenían una promesa de parte de Dios. Y esa promesa era que iba a levantar una gran nación de parte de la ascendencia, desde Abraham a toda su descendencia. Y era la nación que él estaba formando, porque de esa nación iba a venir el Mesías. Así que él, desde ese momento, él está formando todo para que el Mesías venga a salvarnos, a redimirnos, a liberarnos y a volver nuestro corazón al Padre, porque eso es lo importante y eso es lo que él quiere. Pero dice la palabra del Señor que también Isaac le tuvo que ir a rogar a Dios que le diera hijos, y tenía 60 años cuando tuvo a los gemelos. Pero dice la palabra del Señor, cuando ya Rebeca queda embarazada, dice el versículo 22 de Génesis 25, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Así que nosotros podemos ver, y esto corrobora verdaderamente lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 139, que siempre lo hablamos mucho, y Eric siempre lo está recordando, ¿verdad? Cuando habla de que Él tiene el libro de nuestra vida. Y estamos viendo cómo aquí, miren lo más interesante, cómo Él tiene un propósito, y el Dios omnisciente, el que tiene el libro de nuestra vida, el que tiene verdaderamente escrita su voluntad perfecta para nosotros, los que creemos en Cristo y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Él está diciendo algo muy, muy importante, porque desde el principio le está diciendo: en tu vientre hay 2 naciones. Ella tenía 2 bebés en el vientre, pero Dios no miraba bebés, Dios miraba naciones. Y le está diciendo: desde el vientre los 2 pueblos se van a separar. Mire cómo el Señor está profetizando, está hablando, está diciendo lo que va a suceder con Israel. Apenas se están formando en el vientre, pero Él le advierte: es que son 2 naciones, esos niños son 2 naciones. Y 2 naciones que desde el vientre están peleando. Mire desde dónde vienen las batallas. Y mire desde dónde Dios advierte. Y Él está viendo naciones. Y antes eran naciones porque la persona que tenía hijos se convertía en el patriarca, y eso se convertía en una nación. Pero nosotros no nos ponemos a pensar que nosotros tenemos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y que verdaderamente a los ojos de Dios somos tribus. Y Dios va detrás de nuestra descendencia y nuestras generaciones. Por eso es tan importante el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas uno empieza y dice: qué aburrido, el hijo de fulano, de mengano, de perencejo, y solo nombres, y nadie lee ese libro. Pero eso lo que está mostrando es la importancia de la descendencia para Dios. Porque nosotros, mire, cuando usted ve el libro de Job dice: pregunta a tus generaciones pasadas. Pregunta a tus generaciones pasadas, porque nosotros somos del pasado. Y vamos a influir en nuestras generaciones del futuro. Por eso es tan importante, mire, cuando uno viene a Cristo y uno permite que el Espíritu Santo le muestre estas cosas, son importantes, porque esto marca tu descendencia, marca tus generaciones. Y por eso es que el Señor está realmente preocupado por nuestra vida personal, porque nuestra vida personal va a marcar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos y las generaciones por venir. Hasta 1000 generaciones dice que Él bendice de los que creen en Dios. Así que dése cuenta que no estamos hablando, nosotros nos quedamos en la 4ª generación, pero la palabra del Señor en el libro del Éxodo dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. Miren desde dónde hay influencia, y del lado paterno y del lado materno. Pero lo importante es que está diciendo: en tu vientre hay 2 naciones. Mire hasta dónde ve Dios. Hasta dónde Dios ya tiene preparado todo. Así que vemos nosotros entonces, al final del versículo 26 solo dice: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Mire cuántos años pasó sin tener familia, y tenía la promesa que de su descendencia vendría la nación de Dios, que daría luz al Mesías. Y Dios siempre espera al final, porque quiere mostrar que lo que Él ha dicho siempre se va a cumplir. Así que dice el versículo 28 del capítulo 25: llamó Isaac a Esaú
porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mire qué problema más grande hay en esa familia. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos volvemos a los hermanos rivales, porque empiezan a pelear por el amor del papá y el amor de la mamá. Y tenemos a veces tanta inclinación hacia un hijo que sin darnos cuenta menospreciamos al otro y se convierten en enemigos. Y este fue un error que cometieron estos padres. Y dice el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, llega muriéndose de hambre, su hermano está cocinando y le dice: dame de comer porque me estoy muriendo del hambre. Y el otro, ni lento ni perezoso, le dice: te la vendo por la primogenitura. ¿Y de qué me sirve si me voy a morir? Probablemente pensaba que era una broma o a saber qué, pero le dijo: júramelo, júrame que me la vas a vender. Y el otro le dijo: te lo juro. Y ustedes saben que en ese tiempo un juramento era un juramento, no se rompía. Así que no fue nada más de que me la das, basta, bueno, te doy la primogenitura. No, hubo juramento. Hubo juramento. Y nosotros conocemos la historia. Conocemos que ya llegó el momento donde iba a morir Isaac. Y cuando Isaac envejeció, en el capítulo 27, verso 1, la palabra del Señor dice: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vida, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Así que Rebeca fue con Jacob. Voy a hacer al principio un poco de historia para que podamos entender el mensaje que tiene el Señor, pero estamos viendo que hubo un problema muy serio. Definitivamente que Isaac supo que le había vendido con juramento la primogenitura. Definitivamente lo tuvo que saber. Aparte de eso, ya Dios le había dicho a Rebeca que el hermano mayor serviría al menor. Desde ahí, él puso el orden en que iba a utilizarlos a cada uno de los dos. Así que Rebeca se lo tuvo que haber contado. Isaac sabía entonces que la primogenitura iba a ser para Jacob. Aparte que había otra situación. El mayor, antes que Isaac, ¿quién estaba? Ismael. Sin embargo, el Señor desechó a Ismael y le dio la bendición de la primogenitura a Isaac. Así que él tenía que saber que si Dios había dicho que el menor era el que iba a ser bendecido y en él se iba a cumplir la promesa, él tenía que haber bendecido desde el principio a Jacob. Pero la Biblia se encarga de decir que Isaac amaba a Esaú. Y muchas veces nuestras emociones nos hacen fallarle a Dios.
y nos hace provocar situaciones difíciles en nuestra casa. Y muchas personas dicen que la ceguera física de Isaac no era otra cosa que la manifestación de la ceguera espiritual que él tenía. Eso era lo que se estaba mostrando con esa ceguera natural. La ceguera espiritual. El amor por su hijo lo hizo cegar y no ver el propósito verdadero que Dios tenía para él. Así que llega la mamá cuando oye, porque ella oyó cuando le dijo: te voy a bendecir, anda a cazar algo y me cocinas como a mí me gusta. Rebeca va corriendo y nosotros sabemos que le dice a Jacob: mira, ahorita te vas a disfrazar de tu hermano y vas a ir. Yo voy a cocinar lo que le gusta a tu padre porque tú vas a ir por esa bendición. Y entonces él viene y todavía le dice: pero madre, si mi papá se da cuenta, me va a maldecir en lugar de bendecirme. Y Rebeca le contesta que la maldición venga sobre mí. Mire lo que le dice esa mamá, dispuesta a que una maldición caiga sobre ella con tal de que su hijo. Estamos viendo la rivalidad que los mismos padres tienen entre ellos mismos por los hijos. O sea que había pleito entre ellos como esposos por los hijos. Porque ella debió haber esperado oír hablar con Isaac y decirle: tú no puedes hacer esto. Tú sabes muy bien que Dios ya habló, que Dios dijo. Pero no lo hizo. Fue con su hijo y planeó el engaño para su padre, y ese engaño provocó que Jacob se tuviera que ir huyendo, porque él llegó y se hizo pasar por el hermano. Y el padre lo bendice. Le dio la bendición de la primogenitura, porque el pleito no era cualquier bendición, era la bendición de Abraham. Así que cuando él come y bendice a Jacob creyendo que es Esaú, y saliendo de estar con su papá, entra Esaú: padre, aquí estoy, te traigo la comida, bendíceme. ¿Cómo que te bendiga si te acabo de bendecir? A mí no me has bendecido. Y entonces, ¿a quién bendije? Y en ese momento los dos se dan cuenta de lo que pasó. Y él empezó a llorar y le decía: padre, ¿no te queda alguna otra bendición? Dame otra bendición, porque oigan, papás, la bendición de un padre para un hijo es importantísima, porque le marca destino. Y cuando nosotros bendecimos a los hijos, Dios los bendice, porque nosotros mismos activamos bendición sobre ellos. Acuérdense que los hijos son flechas que nos da el Señor a los padres para enviarlos al destino que Él tiene para él. Y solo la bendición envía a los hijos al destino de Dios. Así que él empieza a llorar y a suplicarle que le dé una bendición, pero le dice: ya no tengo ninguna, y dije que tú ibas a servir a tu hermano. Así que ahí empezamos a ver cómo de verdad hay un problema muy serio. Pero entonces se enojó tanto Esaú que él dice: vendrán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Mire de dónde salió, de qué boca salió decir: voy a matar a mi hermano. ¿Y quién es el hermano de él? Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. Mire desde dónde viene la maldición de destruir a Israel. Fue allí. Y no nos damos cuenta que lo que pasa, que nuestras palabras trascienden en el tiempo. Las palabras que usted habla, las bendiciones que usted habla, las maldiciones que usted habla, no se quedan ahí. Trascienden, trascienden, trascienden. Y mira hasta dónde han trascendido, porque él lo juró desde su corazón que lo iba a matar. Mire qué tremendo lo que nosotros estamos viendo en este momento. Cómo dos hermanos que se debieron haber amado son enemigos, al punto que uno jura matar al otro. Así que cuando Rebeca se entera, viene y entonces el versículo 42
del capítulo 27 dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Mire qué interesante. ¿Por qué voy a ser privada de vosotros? Quiere decir que Saúl le dejó de hablar. Se alejó de ella. Pero ahora ella le está diciendo: tienes que huir. Entonces vemos nosotros que Jacob sale huyendo. ¿Por qué? Porque engañó a su padre y a su hermano. Y aquí es donde empieza la historia. Vamos, por favor, al versículo 10 del capítulo 28, porque esto es lo importante. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Así que algo interesante es que viene de engañar a su padre, de engañar a su hermano, de agarrar de una forma incorrecta la bendición de la primogenitura, pero Dios le habla. Llega a cierto lugar, dice la palabra del Señor, y ahí tiene un sueño donde Dios le habla, pero ¿sabe qué? No le habló cualquier cosa, le rectificó la bendición de Abraham, el pacto de Abraham con él. Y uno dice: pero ¿cómo es posible? Con lo que él hizo, deshonró a su padre, le mintió, lo engañó, va huyendo. Pero eso es lo que hace Dios con nosotros también. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Pero Él llegó y Él tocó nuestro corazón y Él nos trajo a sus caminos y está cambiando nuestra vida, porque Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Y aunque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿usted cambió ese día al 100 o siguió igual? Ha tenido que meterse en un proceso de sanidad, de restauración, de liberación. Hemos tenido que pasar desiertos
Hemos tenido que pasar muchas cosas en nuestra vida, pero aún así Dios nos sigue amando. Dios tiene un propósito y quiere llevarnos a ese propósito perfecto. Pero somos nosotros los que no le hemos permitido a Dios que Él pueda cumplir su plan en nuestra vida. Y lo vamos a ver a través de Jacob, porque Jacob se levanta y cuando Dios le dice, te voy a dar a ti esto. Tú eres el que va a poseer esta tierra, es tu descendencia la que la va a poseer. Y le repite las mismas palabras del pacto y de la bendición de Abraham, diciéndole, ¿verdad? Las naciones serán benditas en ti. Mire, siempre nos mete a todas las naciones, aunque éramos naciones paganas, siempre el Señor nos ha incluido. Siempre ha amado Él a los gentiles, nunca los ha desechado. Si usted mira la Biblia, usted se puede dar cuenta que cuando él entra en pacto con Abraham y ya le pide la señal del pacto, que es la circuncisión, le dice, te vas a circuncidar tú, todos los varones que están en tu casa y los que te sirven. Eran los esclavos. Ahí los incluyó. Y cuando salieron de Egipto, dice que salieron los israelitas. Pero salieron muchos egipcios que habían creído en Dios cuando vieron las señales y gente de otros lugares que se enteraron. Y usted puede ver todo el tiempo, usted puede ver Agar. Usted puede ver, mire, Agar era una esclava egipcia. Pero ¿a quién le habló cuando iba a tener un hijo? ¿A Sarai o a Agar? Les dice a Agar, tú vas a regresar con tu señora porque vas a tener un hijo y el hijo que tú vas a tener va a ser un hombre fiero, la mano de él contra todos y la de todos contra él. Y le vas a poner tal nombre y le vas a poner Ismael para que te acuerdes que yo te escucho. Y nosotros podemos ver cómo hay dos mujeres que están en la genealogía de Jesús, de donde viene el Cristo a la gloria, que eran las abuelas y bisabuelas de David. ¿Quiénes eran? Rahab. Entonces, dése cuenta, siempre Dios ha incluido a los gentiles porque Dios es Dios de toda la creación. Pero la condición para ser hijos es creer en Cristo. Pero entonces vemos nosotros que se va huyendo, tiene ese encuentro con Dios. Dios le dice lo que va a hacer con él, pero lo más importante que llama la atención es que dice en el versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a traer a esta tierra. O sea que le está diciendo, esta tierra va a ser para ti, yo te la voy a dar, pero no es el tiempo. Así que te vas a tener que ir, pero yo te voy a regresar. Y tal vez usted no ha visto el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, pero Dios lo está preparando para llevarlo a ese lugar. Él tiene que prepararnos. No estamos listos, no estamos preparados muchas veces. Él tiene que hacer cosas para que no echemos a perder su propósito. Así que le dice, te voy a regresar. No es el tiempo, pero yo te traeré otra vez aquí, cuando estés listo, para que te la pueda entregar. Y entonces dice la palabra del Señor que Él se va y entonces Él llega a un lugar. En el capítulo 29, ustedes se recuerdan que Él llega a la tierra donde vive Labán, su tío, que era el hermano de Rebeca, que ella le dice, vete a la casa de Labán, mi hermano. Y cuando él llega, ve que habían unos pastores con sus rebaños y les pregunta si conocen a Labán y le dicen, sí, ves la joven que viene allá, es Raquel, es su hija. Y desde que la vio, la amó. Se enamoró de amor a primera vista, pero como que le mantuvo la primera vista mucho tiempo. Y ella la llevó con su papá. Y entonces ustedes saben cómo empieza la historia de él en la casa de Labán. Por eso se llama En la casa de Labán. Porque muchas veces vamos a tener que ir a esa casa, aunque no quisiéramos. Pero cuando él llega a la casa de Labán, le dice Labán, por ser tú mi pariente, vas a trabajar de balde. Dime cuál es tu salario.
Y él viene todo enamorado, diciéndole: yo voy a trabajar 7 años por tu hija Raquel. Y dice que le parecieron como pocos días porque la amaba. Imagínense qué amor el que le entró por ella. Y a los 7 años llega y le dice a Labán: bueno, Labán, 7 años, hoy me das a Raquel como esposa. Yo cumplí mi tiempo y ahora me la das. Y le dice el otro: sí, muy bien, arreglan todo, arreglan la carpa nupcial y en la noche le dan a Lea. Como tenía tantos velos y tantas cosas que iba a andar viendo quién era. Y es todo emocionado. Y cuando se despierta se da cuenta que le dieron gato por liebre. Así que se pone furioso y va con el papá y le dice, con Labán, y le dice: ¿qué es esto que me has hecho? Trabajé 7 años. Y le empieza a discutir y le dice: es que no se acostumbre en este lugar dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple la semana que nuestra ley te pide que estés con ella y entonces te doy a Raquel, pero 7 años más vas a tener que trabajar por ella. Así que le resultó peor. Le resultó peor. Imagínese. Pero usted sabe algo que tenemos que ver. Los estudiosos dicen, y definitivamente que así es. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Él engañó a su padre y a su hermano y ahora el tío lo está engañando a él. Pero Jacob era un hombre llamado por la descendencia de Abraham para heredar la primogenitura y él quería obedecer a Dios y se sometió. En lugar de seguir peleando, en lugar de seguir alegando, lo que hizo fue que se sometió. Y estuvo una semana con Lea. Pero dice la palabra de Dios que Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril, la amada, la deseada, por la que había trabajado tanto tiempo. Así que la única manera en que él podía tener hijos era estando con Lea. Y los 4 varones, hijos primeros, fueron de Lea. Y empiezan los pleitos entre Lea y Raquel a causa de Jacob. Así que la cosa se vuelve difícil, se vuelve bien difícil ahí, estando él. Pero mire lo que sigue pasando en la casa de Labán, lo que dice la palabra del Señor, porque lo primero que nosotros vemos es que no puede tener hijos con la amada. Entonces dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Resulta que Labán trataba muy mal a Jacob. Y le vivía haciendo de las suyas, no se pueden imaginar, y resultó que Labán era peor que Jacob. Dice la palabra del Señor que 10 veces le cambió el salario, pero no para mejorárselo, para quitárselo. Así que él viene un día y le dice a Jacob que él quiere que le dé le dice a Jacob: por favor, permíteme regresar a mi casa. Quiero regresar a la casa de mi padre y quiero que me permitas llevarme a mis esposas conmigo, a mis concubinas, a mis hijos. Porque de acuerdo a la ley, como el patriarca era Labán, las hijas Lea y Raquel le pertenecían a él. Y los hijos que habían tenido también le pertenecían a Jacob, le pertenecían a Labán. Así que prácticamente él no tenía nada porque él trabajaba para el suegro. Y los hijos que él había tenido le pertenecían al suegro. Por eso le está diciendo: permite que yo me las pueda llevar. Pero entonces le dice Jacob: ¿por qué no lo piensas un poquito mejor?
porque yo he visto que desde que tú viniste, Dios me bendice a mí. Y él le dice, sí, porque cuando yo vine tú tenías muy poco y mira cómo se han multiplicado tus ganados y mira cómo ha progresado todo. Entonces viene él y le dice, bueno, le dice, dime qué es lo que quieres por salario. Y le dice, no me des nada, vamos a hacer este trato y si tú lo aceptas, me quedo. Todo el ganado que tú tienes manchado va a ser mío. Y todo lo que tú tienes limpio, sin defectos, sin nada, es tuyo. Y le dijo, está bueno, pero ¿sabe qué hizo Labán? Cogió todos los manchados, los rayados y se los dio a sus hijos. Y a él le dio bien poquitos. Pero vino Labán, vino Jacob de la familia de Labán y de Rebeca, porque ahora ya vemos por qué Rebeca engañó. Y ahora ya vemos por qué Labán también engaña. Es generacional, eso lo traían en los genes, ¿verdad? El ser engañadores. Y entonces viene Jacob y se le ocurre, voy a hacer algo. Y cada vez que él miraba que era el tiempo para que se parearan los animales, él cogía las ovejas y las ponía en el río frente a él tenía ahí varas. Entonces salían rayadas, salían manchadas. Pero él cogía las mejores, cogía las gordas, a las fuertes, y las débiles se las dejaba a Jacob. Así que él se empezó a enriquecer. Mire de qué manera. La cuestión es que llega un momento donde llegó a tener tantos animales y se empezó a enriquecer tanto que los hijos de Labán empezaron, mira, este te está robando, se está aprovechando de ti. Y entonces empieza aquel pleito ahora en la casa de Labán, y Labán le llega a reclamar y él decide que mejor se va a ir. Y se fue huyendo, porque no le dijo, llamó a las esposas y le dice a Lea y a Raquel, ya vieron lo que me hace su padre, que miren, ya me va cambiando el salario 10 veces, dice. Y hace 20 años que yo vine aquí y miren todo lo que ha pasado. Y cuando leo 20 años del día donde Dios le dio la palabra, que iba a ser un hombre sobre el cual él iba a levantar esa gran nación, donde se iba a cumplir el pacto, donde Dios iba a hacer lo que le había prometido a Abraham. Y lleva 20 años soportando a un suegro que lo explota, a un suegro que lo engaña, a un suegro que se aprovecha de él, 2 esposas que se pelean el día entero y que no ha tenido nada, sino hasta ahorita con engaño empezó a hacer su fortuna con los animales. 20 años después de tener la promesa que tiene. No era cualquier persona, era una persona con una promesa de ser una gran nación. Y 20 años después no ha hecho nada, no tiene nada y sigue como esclavo en la casa del suegro. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? Que tenemos promesas de Dios, de prosperarnos, de bendecirnos, de levantarnos, de sacarnos adelante, y nuestra vida sigue igual, de fracaso en fracaso. Vivimos un cristianismo frustrado porque hemos oído todas las promesas de Dios, pero nuestra vida sigue de fracaso en fracaso. No vemos que haya manera que nos levantemos, que haya manera que prosperemos, y nuestra pregunta es, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué tanta promesa? ¿Por qué tantas cosas que nos has dicho, palabras proféticas, y no vemos nada? 20 años. Jacob, el escogido de Dios, 20 años y no ve nada. Es impresionante cuando uno lee eso en la palabra del Señor, porque se va huyendo. Mire lo que pasa, 20 años y su vida no cambió. Se fue de la casa del papá porque lo engañó y se tuvo que ir huyendo. Y ahora va huyendo de la casa del suegro porque lo engañó. Así que nosotros podemos ver
que la palabra del Señor dice, mire el versículo 17 del capítulo 31. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, así que también era idólatra. Jehová no era su Dios, el del suegro. Y dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino 7 días. Y alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra, porque te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Y aquel en cuyo poder hallaste tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y nosotros sabemos que Raquel muere, ¿verdad? Cuando está dando a luz un hijo. Mire el poder de las palabras. Bueno, la cuestión es que siguen discutiendo y en el versículo 38, mire lo que dice Jacob. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Cómo vivía Jacob? A veces una frustración tremenda la que ese hombre tenía. La verdad no tenía nada. Las hijas y sus hijos le pertenecían al suegro. Vivía en la casa del suegro. Todo lo que tenía era de él. Un hombre que tenía la promesa de ser levantado, empoderado y enriquecido por el Señor. Así que nosotros podemos ver lo que pasa. Y miren, la verdad es impresionante ver lo que sucede con ellos. Porque dice la palabra del Señor entonces, y esto es bien importante que lo veamos. En el versículo 44, después que discuten, tratan de llegar a un arreglo. En el capítulo 31 y versículo 44, dice y le dice en este momento Labán a él, ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jer-Saututa, y llamó Jacob Galaad. Eso quiere decir majano del testimonio,
solo que Labán lo dijo en arameo y Jacob en hebreo, pero significa el majano del testimonio. Y ahí comieron. Y lo más importante es que los pactos se sellaban con comidas. Así era como ellos sellaban los pactos cuando lo hacían. Así que por eso comen juntos, porque están haciendo ese pacto. Y dice la palabra del Señor en el verso 48, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Verso 51, y dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Jacob, de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo y regresó y volvió a su lugar. Miren, esto es bien importante. Como historia es importantísima porque aquí nace la casa de Jacob. Y aquí se cumplió por fin totalmente lo que Dios le dijo a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero de todos modos ellos seguían con conexión con todo lo que tenía que ver Babilonia. Acuérdense que ellos eran de Ur, de los caldeos que pertenecía a Babilonia. Y ellos están con Labán, que también es parte de Babilonia. Así que en ese momento, el mismo suegro le dijo, levantemos un majano, que es una señal, que es como un murito, ¿verdad? De aquí no pasas tú, de aquí no paso yo. Ni yo te puedo hacer daño a ti, ni tú me puedes hacer daño a mí. Que Dios sea atalaya entre nosotros, el que vea, que cumplamos el pacto que estamos haciendo. Pero ahí quedó libre. Por primera vez, al fin quedó libre. Ahí nace la casa de Jacob y ahí se cumple el vete de tu tierra y de tu parentela por primera vez. Por eso es importantísimo esto que sucede en este momento. Como historia, es importante que nosotros lo sepamos. ¿Dónde nació la casa de Jacob? Porque antes estaba en la casa de Labán. ¿En qué casa estamos? ¿En qué casa estamos? Porque nosotros podemos darnos cuenta que creemos. Él venía con un juramento de Dios, con una palabra de Dios, con un pacto de Dios, pero estaba en la casa de Labán. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto delante de Dios y verdaderamente no tenemos esa relación con Él? Y la verdad es que el final de Jacob es muy bueno y es a donde quiero llegar, porque dice la palabra del Señor que se fue. Él se fue, pero en eso llegaron sus siervos. Y le dijeron, tu hermano viene con 400 hombres a tu encuentro. Wow. Mire, ¿por qué se fue de la casa de su padre? Porque su hermano prometió matarlo. Ahora resulta, mientras él huía del suegro, no sabía que el hermano ya venía. Así que estaba entre la espada y la pared. O lo mataba uno o lo mataba el otro. Así que él tuvo un miedo por primera vez en su vida. Él tiene temor. Por primera vez él se dio cuenta de lo que hizo. ¿Y sabe qué? Dios lo mandó a la casa de Jacob, ¿para qué? Para que se diera cuenta cómo era él. Un engañador, un mentiroso, un aprovechado. Y muchas veces nos pone enfrente gentes iguales para que nos tengamos que ver como en un espejo, pero no lo vio. Él se sentía
ay, qué bárbaro este hombre cómo me trata, es que miren su papá cómo es conmigo, y siempre se estaba quejando de Labán, pero no se daba cuenta que él era igual, que él engañó a su padre, que él engañó a su hermano. Él no se había dado cuenta de eso. Para él, yo le compré la primogenitura, pero ¿cómo se la compró? ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Él tenía la bendición, pero ¿cómo la consiguió? Él debió haberse esperado a que Dios lo hiciera a la manera de Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos lleva a lugares específicos solo para que podamos darnos cuenta y podamos descubrir lo que hay en nuestro corazón? Podamos darnos cuenta, porque las cosas que hay en nuestro corazón son el tropiezo más grande para la obra de Dios. Y por eso lo llevó a la casa de Labán, porque quería que viera en Labán lo que él hacía. Usted ha oído el dicho que dice que lo que más nos molesta de otra gente es lo que también hay en nosotros. Y eso era lo que le estaba pasando exactamente a Jacob. Y ahí es cuando le tenemos que decir: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Cuál es tu propósito? Porque siempre se repite la misma historia. Empiezo bien en un lugar cuando empieza a pasar esto, y me cambio de lugar y estoy bien en el otro lugar cuando empieza a pasar esto, y después me voy a otro lugar y empieza a pasar. Porque siempre pasa lo mismo y creemos: me tienen envidia, me tienen esto, me tienen lo otro, y no nos damos cuenta que Dios está diciendo: mírate, mírate, mírate. Pero no lo pudo ver. Pero ahora, cuando él viene y le dicen: tu hermano viene con 400 hombres, dice el capítulo 32, verso 1: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mire, otra vez va huyendo y otra vez le salen los ángeles del Señor. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Mire cómo le manda hablar: mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. ¿Qué significan esas palabras? ¿Por qué le habla de esa forma? ¿Por qué le dice: con Labán he morado hasta ahora? Porque le tiene miedo, y lo que le mandó a decir fue: mira, no tengo nada, no se ha cumplido la bendición, todo lo que Dios dijo, no lo tengo. Yo he estado con Labán todo este tiempo, en la casa de él he estado, mira. Y ahorita estoy regresando a la casa de mi padre porque no tengo nada, no tengo tierra, no tengo casa, lo único que tengo es ganado. Porque realmente no había hecho nada, su vida no había prosperado. Y ahora encima le dice: díganle a mi señor Esaú. Ahora sí es mi señor, ¿verdad? Antes está este tonto que le voy a quitar todo. Pero para que vean que aquí él todavía sigue manipulando, sigue haciendo las cosas a su manera, no está tomando en cuenta a Dios. Y entonces dice, verso 6: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento o lo ataca, el otro campamento escapará. Y mire, esta es otra profecía que tenemos que tomar en cuenta. Él no se daba cuenta en ese momento que él hizo 2 campamentos, que separó a los 2 campamentos, que estaba profetizando lo que iba a pasar por el pecado del rey Salomón. Se iba a dividir Israel en el reino del norte y el reino del sur. Mire qué tremendo, desde cuándo hizo un acto profético que iba a afectar. Es lo que le digo, las cosas trascienden. Las cosas trascienden.
Por eso tenemos que tener cuidado y por eso es que Dios nos manda a cumplir sus mandamientos para evitar estas cosas en nuestras generaciones. Mire cuántos años después de esto se divide Israel en el reino del norte y el reino del sur, 2 campamentos. Tremendo ver las cosas que pasan. Y dijo Jacob, verso 9, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me diste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Mire lo que hace. En lugar de venir de primero y decir, vamos a arreglar la situación, quédense todos aquí, voy a ir al encuentro de mi hermano, a hablar con él, Dios mío, ayúdame, poner gracia y favor sobre mí ante mi hermano y que podamos hablar y qué sé yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Voy a agarrar a Lea, sus siervas y sus hijos y que se vayan por allá. Y a Raquel, sus siervas y sus hijos y los pongo para allá. Si viene y mata a uno, los otros tienen tiempo de huir. Mire la forma en que está arreglando siempre él. Cuando la palabra es clara, cuando dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pero ahí vemos la manipulación. Él era un manipulador. Siempre estuvo manipulando para conseguir la bendición, para conseguir la primogenitura, para conseguirlo todo. Y ahora estamos viendo que hasta está involucrando a las esposas y a sus hijos para que él salga bien. En ningún momento dijo, verá, yo me voy a exponer. No lo hizo. Pero esa noche se acostó a dormir, no sé cómo pudo. Yo no hubiera podido dormir. Pero dicen, se acostó y durmió. Pero algo pasó. Algo pasó. Porque cuando se levantó temprano los volvió a juntar a todos y dijo, váyanse, váyanse. Yo tengo que estar solo. Yo me voy a quedar aquí. Y los mandó a todos. Me imagino que las esposas, no, nosotros nos quedamos contigo. Sí, papá, nosotros también. Pero él les dijo, no, se van. Yo tengo que estar solo aquí. Y entonces mira lo que dice el versículo 22 del capítulo 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Entonces, mire qué interesante lo que pasa ahí, porque lo que hizo fue ir a buscar a Dios. Cuando les dijo a todos, váyanse, se dio cuenta que él tenía que quedarse solo para ir a buscar a Dios. Nunca lo había hecho. Jamás había ido a buscar a Dios. Tal vez le clamaba, Dios mío, ayúdame. Ya vio que con su hermano, ¿qué le dijo? Por favor, tú dijiste que me ibas a regresar conmigo a mi casa, cuídame de mi hermano porque tengo miedo. Por primera vez reconoce que le tenía miedo. ¿Y por qué le tenía miedo? Porque por primera vez reconoce lo que le hizo al hermano. Siempre estamos viendo lo que los otros nos hacen, pero nunca vemos lo que nosotros hacemos. Nos sentimos víctimas,
sentimos que nos están atacando, que nos están haciendo, cuando verdaderamente nosotros también hacemos cosas. Pero él se fue a buscar a Dios y luchó con Dios. Y cuando rayaba el alba, le dijo el ángel, el varón, porque dice varón, y nosotros sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién es el con el que tuvo que luchar? Con el Señor mismo. Y le dice, suéltame porque raya el alba. Vive Dios, que no te dejaré hasta que no me bendigas. Pero esa bendición que le estaba pidiendo no fue la bendición cuando se le apareció en el sueño el Señor y que le prometió que todo iba a ser para él. Porque se acuerdan que le dice, hizo pacto con Dios y que le dijo, si tú vas conmigo y tú me bendices y tú me prosperas y tú me ayudas en todo, yo te voy a dar los diezmos. Lo condicionó, te doy los diezmos y me bendecís. Hasta para eso condicionó a Dios. Ahora no. Ahora la bendición que le está pidiendo es que lo transforme, que lo cambie. Porque dice que Dios liberó su alma. El alma es la voluntad, es la mente y son las emociones, es el yo. Dios tenía que tratar con el yo de aquel hombre y se tardó 20 años para hacerlo, porque Jacob no se daba cuenta de quién era y lo que había hecho. No se había rendido a Dios, siempre estaba buscando culpables. ¿Y cuántas veces no nos pasa que Dios quiere transformar nuestra vida, que Dios quiere hacer algo en nosotros, pero no nos damos cuenta, no queremos aceptar? Mire, los hombres que caen en adulterio, es que si tú no tuvieras ese carácter, si tú no fueras así conmigo, mire, echándole la culpa a la mujer de haber caído en pecado, en lugar de decir, realmente tengo un pecado. Señor, te estoy ofendiendo a ti, estoy obrando en contra de tus mandamientos. Y decirle, muéstrame, Señor, por qué tengo esta debilidad. ¿Por qué pasa eso con mi corazón? Porque siempre estoy cayendo en esto. ¿Qué hay en mí? Para cualquier cosa, ¿me entiende? Aquí hay gente que es mentirosa compulsivamente. ¿Cuántas cosas no hay en nuestros corazones que no nos damos cuenta? O simplemente nos queremos excusar de lo que hacemos. Siempre nos justificamos. 20 años para que entendiera lo que Dios le quiso mostrar desde el principio, desde el primer día que lo llevó a la casa de Labán. Mira a tu tío, así sos tú. Si no cambias, yo no puedo hacer mi obra en ti. 20 años, 20. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros? ¿Cuántos años llevamos nosotros en la misma situación y no salimos de ahí? Y no salimos porque decimos, es que lo que pasa es que fulano me engañó con este negocio, lo que pasa es que tal otra cosa. Y siempre estamos poniendo excusas en lugar de venir con Dios y decirle, no te voy a soltar hasta que no me bendigas mostrándome quién soy. ¿Por qué no logro salir de esta situación? ¿Por qué siempre se repite la misma historia en mi vida? ¿Por qué no logro ver todas las palabras que me has prometido de bendición para mi vida? ¿Por qué la situación no cambia? Es que tiene que haber un porqué, que Dios no lo ha querido mostrar desde el principio, pero nosotros no le hemos rendido nuestra voluntad a Dios, no nos hemos rendido a Él y decirle, tú eres mi Señor, haz tu voluntad en mí, cambia mi vida, tú. Le seguimos diciendo a Dios lo que tiene que hacer Él. Señor, que fulano le hable a mi esposo. Señor, quítale ese amigo a mi hijo. Señor, tal cosa. Cuando solo Él conoce la verdad. Y lo que necesitamos es que el Señor nos muestre la verdad. ¿Cuántos años llevamos en las mismas? 5, 10, 15, 20. Un hombre con una promesa
tan grande, tan gloriosa, atrasando el tiempo de Dios. Porque el problema es que atrasamos el tiempo de Dios. Y eso es lo que tenemos que evitar. Que se cumpla realmente el plan de Dios. Y es lo que tenemos que hacer y venir y decirle: Señor, ayúdame a revisar mi vida. Que toda esta semana, Señor, yo te pueda buscar, yo me pueda rendir a tus pies para que tú me muestres la verdad de mi corazón. ¿Qué hay en mí? ¿Por qué, Señor, no logro salir adelante de esta situación? Eso es lo que quiere Dios. Librar nuestra alma. Porque Él ya con un alma diferente, fíjese lo que hizo primero. Lo sacó de la casa de Jacob. Lo llevó a enfrentarse al hermano. Bueno, no quisiste ver con Labán. A ver qué pasa con tu hermano. Eso lo hizo rendirse. Y cuando él se rindió a Dios, Dios le descoyuntó el muslo, como hacen los pastores con las ovejas, con aquellas ovejitas necias que se salen a cada rato del redil, les quiebran la patita para que nunca más se separen. Le quebró el pie, la pierna, y lo dejó cojeando, para que se acordara que separado de Dios nada podemos hacer.